No pierda detalle de la realidad regional, nacional e internacional. Llegó la hora. Nos acompaña esta mañana Henry González, representante del Sindicato de Cervecería Regional. Parte del trabajo que venimos haciendo, revisando las situaciones sindicales de las empresas, de la Alcaldía de Maracaibo, para conocer la situación de los trabajadores, de cómo se vienen organizando para poder hacer valer sus derechos, que les sean honrados las cosas que tienen pendientes con esta empresa, sobre todo con Cervecería Regional. Henry González nos va a explicar y va a conversar con nosotros sobre esto. Bienvenido, Henry. Coméntanos cómo avanza el trabajo que ustedes vienen haciendo para que en este caso Cervecería Regional pueda de alguna manera hacer valer, honrar las cosas que tienen pendientes con ustedes. Buenos días, Juan, muchas gracias por la invitación. Siempre pendiente de la clase trabajadora zuliana, y ciertamente en los últimos meses Cervecería Regional ha venido incurriendo en ciertas irregularidades en el cumplimiento de los beneficios que está establecido tanto en la convención colectiva como en los acuerdos que hemos firmado entre las partes, asimismo lo que está establecido en las leyes, Ley Orgánica del Trabajo, el OXIMAT y toda la legislación laboral que rige en nuestro país. Podemos enfocarnos en un punto bastante delicado, que es en cuanto a la violación al derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación. Un principio constitucional que debe ser respetado en todo el ámbito territorial de nuestra nación, y Cervecería Regional se ha dado la tarea de crear una discriminación entre una nómina y entre otra. Te explico. En Cervecería Regional existen dos nóminas, una nómina mensual, una nómina diaria. La nómina mensual es sobre todo el personal que trabaja en el área administrativa. La nómina diaria es el personal que trabaja en las áreas operativas. La nómina diaria tiene contratos individuales de trabajo, la nómina diaria tiene contratos colectivos de trabajo, mientras que la nómina mensual tiene contratos individuales. Por este hecho, Cervecería Regional se ha dado la tarea de beneficiar aún más a los trabajadores de nómina mensual con aumentos de manera unilateral, obviamente, dejando atrás los aumentos contractuales que tienen los trabajadores de nómina diaria. Si bien es cierto, tenemos un contrato colectivo que tenemos que regirnos, también debe de regirse el principio de igualdad y no discriminación, porque al aumentar más a una nómina, obviamente que dejando a la otra a un lado, crea ese malestar, crea ese conflicto que hoy en día estamos atravesando en Cervecería Regional. La nómina mensual es la que tú dices que tiene contratos personales. Correcto, individuales. Y la de los trabajadores es una contratación colectiva. ¿Cuáles son los alcances de esta contratación? ¿Qué es lo que se ha dejado allí de pagar o de honrar a los trabajadores? Bueno, fíjate que en los últimos meses se han venido beneficiando la nómina mensual con aumentos de salario de hasta un 80%. Nosotros por convención colectiva tenemos aumento del 40%. Obviamente que es una diferencia bastante considerable. Nosotros les hemos exigido a la empresa el pago o digamos el reconocimiento extracontractual para nivelar en esos aumentos, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando del salario, también estamos hablando del cestatique, que hoy en día estamos nivelados por el decreto presidencial de pagar el cestatique aun cuando los trabajadores gocemos de comedor. Beneficio que nosotros tenemos en Cervecería Regional ya es un beneficio adquirido, pero antes del decreto presidencial, el más reciente, nosotros cobramos un cestatique de 8.000 bolívares, mientras que la nómina mensual cobra un cestatique de 24.000 bolívares. Hoy en día estamos nivelados más o menos como en 50.000 bolívares cada nómina, pero con el detalle de que el aumento que se le hizo, el ajuste que se le hizo a la nómina mensual fue un ajuste de manera permanente, mientras que el ajuste que se le hizo a los trabajadores de nómina diaria es por decreto presidencial. Quiere decir de que cuando la emergencia económica se levante, es muy probable de que el decreto deje de tener vigencia y por lo tanto los trabajadores de Cervecería Regional, Planta Maracaibo, de la nómina diaria, volvamos a tener esa estática que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Igual de condiciones, que basta que pare la discriminación. Y esto nosotros nos ha llevado a manifestar en las calles, nos ha llevado ante las inspectorías del trabajo reclamando todo esto, nos ha llevado incluso a los tribunales laborales, donde nosotros estamos exigiendo nuestras justas
aspiraciones como trabajadores, porque todos somos iguales, somos trabajadores. Esa distinción entre empleados y entre obreros, eso se acabó con la ley Caldera. Ya con la ley del trabajo que tenemos hoy vigente, todos somos trabajadores y tenemos los mismos beneficios establecidos tanto en la misma ley como en el resto de la legislación venezolana. Y bueno, y eso es tocando el tema de la desigualdad y discriminación, pero hoy también Cervecería Regional ha venido sacando de su puesto de trabajo a más de 160 trabajadores, otorgándole descanso compensatorio que, de acuerdo a un convenio firmado con el sindicato, esos descansos compensatorios deben otorgarse de manera consensual y no de manera unilateral como lo ha otorgado Cervecería Regional. Nos preocupa mucho esta situación que está atravesando los trabajadores de Cervecería Regional, que no basta con la situación que podamos estar atravesando hoy en día en el país, sino que también contra el ensañamiento que tiene la empresa en contra de sus trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay afectados hoy? Estamos hablando de aproximadamente, con el tema de los descansos compensatorios otorgados de manera arbitraria y unilateral, de 160 trabajadores aproximadamente. Pero con el tema salarial y con el tema del CESTATIC, que estamos hablando de 650 trabajadores. Tenemos que aclarar también que nosotros somos un sindicato que tiene afiliados no solamente en el estado Zulia, sino también en el estado Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo. Y en toda esta región tenemos aproximadamente 650 afiliados. Es decir, que son más o menos 650 trabajadores que están en esta condición de desigualdad y discriminación con respecto a nuestros compañeros de nómina mensual. Que también tenemos que aclarar algo: nuestra lucha no es en contra de una nómina, nuestra lucha es contra el patrono que ha venido tomando estas acciones en contra de nosotros, nómina diaria, mal llamado obreros. Pero ustedes están asistiendo a la empresa a trabajar. Sí, por supuesto. Y no se los permiten. Un gran número de trabajadores, los que te he mencionado, los 170 trabajadores van a las puertas de la empresa y no le permiten ¿Y cómo opera la empresa? Bueno, la empresa está operando con un porcentaje muy mínimo de trabajadores. Entonces estamos en este interín que de verdad que nos tiene muy preocupados como organización sindical, como sindicato responsable que vela por la estabilidad laboral de los trabajadores, no solamente por sus intereses, sino también por sus derechos. Claro, y ustedes tienen que velar también porque estos trabajadores además chequeen para que no los vayan a despedir y se les permite eso. ¿Cómo es el chequeo ahí? Bueno, fíjate que en Cervecería Regional nunca había existido un control de acceso como el que hoy en día rige. Hoy en día aparece un listado que lo maneja el vigilante de la garita, de la entrada de la planta. Los trabajadores no pasan de la vigilancia. No pasan. No pueden estar en su puesto de trabajo, y lo peor del caso es que no fue con el pleno consentimiento de los trabajadores. O sea, el trabajador no fue el que solicitó el descanso compensatorio, como se había acordado desde el año 2004 con el sindicato. O sea, es un descanso compensatorio colectivo, es para 160 personas. Exactamente. La empresa también con el propósito de saldar una deuda que tiene con los trabajadores, pero las condiciones para saldar esa deuda... Debe ser un caso único. Sí, país, ¿no? sí, porque resulta de que hace mucho tiempo la ley del trabajo establece de que cuando se trabaja un día de descanso debe otorgársele a la semana siguiente. Está bien, pero a 160 trabajadores. A 160 trabajadores. Cervecería incumplió con la ley durante mucho tiempo, reconoció el pasivo laboral que se le acumuló a los trabajadores, entonces ella está optando por esa vía para dejar los trabajadores sin su puesto de trabajo, pero sin el consentimiento de los trabajadores, que es lo más importante. Claro. Juan te decía, no están entrando a trabajar, ¿qué constancia queda que es la empresa? No solo qué constancia, ¿quién es el veedor de que eso está sucediendo? Porque yo puedo decir, no, eso es cosa del sindicato, y tú vas a decir, no, eso es cosa de la empresa. ¿Quién externo, fundamentalmente que pertenezca al Estado venezolano, está viendo que esa situación se está realizando? ¿Qué organismo? Bueno, el órgano competente es la Inspectoría del Trabajo como vía administrativa. Nosotros hemos estado denunciando esta irregularidad ante la Inspectoría del Trabajo, incluso ante los tribunales laborales. Hoy en día seguimos en esta lucha. Sabemos que la administración pública puede ser un poco tardía, pero que al final de cuentas va a dar su resultado. Y va a dar su resultado a los trabajadores, porque nosotros tenemos la ley de nuestra parte. ¿Pero han hecho presencia o algo para constatar esa situación? Sí, por supuesto. Nosotros estamos haciendo seguimiento a cada uno de los procedimientos que llevamos ante la Inspectoría del Trabajo y ante los tribunales, en procura de que la providencia administrativa o la decisión judicial salga lo más pronto posible. Y esto sin mencionar los incumplimientos que viene teniendo Cervecería Regional en materia de seguridad y salud laboral, donde los trabajadores, haciendo uso de su derecho de rehusarse a trabajar estando en presencia de una condición insegura,
segura, Cervecería Regional viene e intenta calificaciones de despido en contra de esos trabajadores. Entonces, ya han sido inspecciones del INSACER, ya han sido sanciones por parte del INSACER. Sin embargo, Cervecería Regional sigue incumpliendo su responsabilidad o su obligación en materia de seguridad. Entonces, nosotros estamos exigiendo de que Cervecería Regional se termine de ajustar a derecho, en que cumpla con las condiciones de seguridad y medio ambiente a la cual tienen que estar sometidos los trabajadores, para que los trabajadores no se vean en necesidad de rehusarse a trabajar cuando están en presencia de una de ellas. Porque si los trabajadores están en condiciones agradables de trabajo, en condiciones seguras, seguramente los trabajadores van a trabajar de manera más complacida, sin necesidad de decir, no puedo hacer ese trabajo porque no tengo las condiciones a mi favor. Entonces, hoy en día Cervecería Regional ha intentado calificaciones de despido en contra de trabajadores por hacer uso de ese derecho que está establecido en la misma LOCIMAT y en la ley. Algún trabajador que te esté viendo en este momento y que tenga algún requerimiento, ¿dónde puede ir? ¿Ustedes tienen una oficina donde atenderlo? ¿Cómo se hace todo? Nosotros tenemos una oficina sindical que está ubicada en la misma planta, en Planta Maracaibo, Cervecería Regional. ¿Te permiten el acceso? Sí, a nosotros sí nos permiten el acceso. Nosotros ejercemos nuestras funciones sindicales sin ningún tipo de traba, ¿no? Pero en Planta Maracaibo, porque fíjate que recientemente las prácticas antisindicales también se han hecho presentes, en el sentido de que nosotros, como te comenté temprano, Juan, temprano, nosotros tenemos afiliados tanto de Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo, y por convención colectiva, es una de las cláusulas que se vienen incumpliendo, la empresa está en la obligación de facilitar todos los medios para que el sindicato se dirija, se traslade a esos centros de trabajo para que haga presencia y le brinde atención personalizada a sus trabajadores y a sus afiliados. Resulta que Cervecería Regional, en este plan de restricción de gasto, porque así lo llama ella, le está negando la posibilidad al sindicato de que se traslade a los centros de distribución para que tenga esa atención personalizada con los trabajadores. Entonces esto se puede entender como una práctica antisindical, que si bien nosotros podemos ejercer nuestras funciones en Planta Maracaibo, en nuestro centro de trabajo principal, no lo podemos hacer en los centros de distribución, donde tenemos un gran número de trabajadores también que sobrepasa los 100. ¿Tiene Regional trabajadores tercerizados? Tiene Regional trabajadores tercerizados. Eso es otra lucha que nosotros hemos estado montada, ¿no? Y recuerdo una vez que estuve en la emisora donde tienes tu radio, tu programa de radio, que estuve denunciando también esa práctica, donde la Inspectoría del Trabajo, por medio de su unidad de supervisión, detectó los casos de tercerización y ordenó a Cervecería Regional que ingresara esos trabajadores a su nómina fija. Resulta de que Cervecería Regional intentó la nulidad de ese acto administrativo y con una medida cautelar que fue a la final dictada con lugar, y ha atrasado todo el proceso de ingreso de esos trabajadores, porque al decretar con lugar una medida cautelar deja sin efecto la providencia administrativa o el acta de visita que se levantó en aquel entonces, y por lo tanto los trabajadores no pueden ingresar a su puesto de trabajo. Tiene que resolverse primero el tema en los tribunales laborales para que luego se haga valer el derecho que tienen los trabajadores a gozar de todos los beneficios. ¿Y qué actividad hacen estos trabajadores tercerizados? Bueno, generalmente, y la que más nosotros podemos enfocarnos es en el área de envasado. El área de envasado, que es la limpieza del área de envasado. También en el punto de aquellos que suministran los aditivos químicos a las líneas de envasado. Es un personal que está muy vinculado con el proceso productivo, tan vinculado que la unidad de supervisión determinó de que efectivamente era un personal tercerizado. Entonces nosotros hemos estado haciendo todos los procesos, hemos estado cumpliendo con todos los pasos establecidos en la ley para que se le haga valer el derecho a los trabajadores, que ese monstruo que se llama tercerización finalmente sea derribado en Cervecería Regional. La nómina mensual no pertenece al sindicato, no está afiliada al sindicato. No en su mayoría, no en su mayoría. En algún momento la nómina mensual estuvo afiliada al sindicato, pero solo que Cervecería Regional se montó en un plan de enamorar esa nómina para que se desafiliara al sindicato, incurriendo incluso en prácticas antisindicales, ¿verdad? Y los trabajadores, que si te doy un bono, que si te aumento el salario, que si te subo de cargo, el trabajador se dejó de enamorar, se dejó endulzar y desafilió al sindicato. Hoy en día tenemos a 3 trabajadoras valientes que se han mantenido allí dentro de la nómina de afiliados del sindicato, los cuales han de la nómina mensual. De la nómina mensual. Pero las puertas están abiertas para la nómina mensual a pertenecer a nuestro
sindicato. Y cuando lo quieran, se pueden volver a afiliar tal cual, haciendo ejercicio de su libertad sindical. El uso y costumbre es ley en el derecho del trabajo. El uso y costumbre debe respetarse. El uso y costumbre es algo que los trabajadores se hacen acreedores de él una vez que el patrono, de manera continua y reiterada, otorga un beneficio aunque no esté establecido en la convención colectiva. Y ha ocurrido en cervecería regional donde beneficios que han venido siendo otorgados a los trabajadores de un sopetón, simplemente cervecería regional dice, ya eso no aplica. ¿Cómo cuáles, Henry? Como por ejemplo, recientemente tocamos el punto del plan vacacional. Cervecería Regional viene haciendo un plan vacacional a los niños de los trabajadores de 5 días. Y ellos, en las primeras de cambio, solamente decidieron hacer el plan vacacional en un solo día. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. Entonces, es un cúmulo de condiciones, de situaciones que se han venido presentando, que nosotros ya esa etapa conciliatoria la venimos superando y ya entrar en un punto donde sí es posible ser conflictivo por medio de un pliego que nosotros vamos a interponer en las próximas semanas, donde no solamente estamos esperando la certificación del CNE de nuestro proceso electoral para que estuvimos legalmente facultados para representar a los trabajadores ante la Inspectoría del Trabajo. Nosotros vamos a interponer un pliego de peticiones con carácter conflictivo para que la empresa se vea en la obligación de sentarse con el sindicato y le dé respuesta a los trabajadores sobre los incumplimientos que ha venido incurriendo, sobre todo en contrato colectivo y hasta convenios firmados en las negociaciones. Este conflicto pudiera agravarse en los próximos meses de no solucionarse. ¿Qué medidas van a tomar si no hay respuesta a las exigencias que ustedes están haciendo? Fíjate que nosotros al interponer un pliego de peticiones con carácter conflictivo, bueno, que hoy en día la ley del trabajo solamente te habla de pliego conflictivo, se cumple con el lapso de las 120 horas y sí. La Inspectoría del Trabajo puede autorizar una huelga de trabajadores, una huelga legal, donde le mete estabilidad a los trabajadores, porque nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos al respecto, de estar parando operaciones de manera ilegal, poniendo en riesgo la estabilidad de los trabajadores. No somos un sindicato irresponsable de que pone a los trabajadores en el precipicio para que luego sean calificados y el sindicato viene y se lava las manos, logrando o no su objetivo. No, nosotros trabajamos de una manera más centrada, de una manera por el marco legal. Nosotros nos vamos a la Inspectoría del Trabajo, consignamos el pliego de peticiones, el pliego conflictivo, y si la Inspectoría del Trabajo autoriza la huelga, nos vamos a la huelga. Tan sencillo como eso, pero siempre agotando las vías que están establecidas en la ley. Estas acciones, bueno, tú hablas del pliego conflictivo y hay que esperar cuánto tiempo para que la regional responda. ¿Han visto ustedes algún tipo de voluntad por parte de las autoridades a que le respondan a las peticiones? Bueno, te comenté de que apenas recibimos esta semana la certificación de nuestro proceso electoral por parte del CNE Caracas, y ya nosotros esta semana estamos montados en junta directiva, nuestros asesores legales, para ir armando ese gran pliego de peticiones con carácter conflictivo que vamos a consignar lo más pronto posible ante la Inspectoría del Trabajo. Esperamos de la Inspectoría del Trabajo la respuesta más pronta para que se haga valer los derechos de los trabajadores. Estoy seguro que la doctora Katy González, inspectora del trabajo, que hoy en día está en la sede de Maracaibo, va a estar en la plena disposición de ayudar a los trabajadores, porque tenemos la razón. Nosotros podemos demostrar estos incumplimientos con todas las minutas que se levantan semanalmente en la reunión que tenemos con la empresa, donde la empresa incluso viola la cláusula de correspondencia, donde se establece que al sindicato se le da la respuesta o a los trabajadores se le da la respuesta en un lapso no mayor a 15 días, y hay puntos que tienen meses y meses y meses, que nosotros a la vez nos vemos con las manos amarradas de darle cumplimiento a eso, ya que no tenemos la certificación del CNE. Hoy en día la tenemos, hoy estamos facultados. Hoy los trabajadores tenemos que estar esperanzados de que con ese pliego conflictivo se va a resolver gran parte de nuestros problemas. Es falso lo que dice Cervecería Regional, de que Cervecería Regional cumple con todo lo que está establecido en el contrato colectivo. Es falso. Nosotros hemos detectado 16 cláusulas que se le vienen incumpliendo a los trabajadores, 16 cláusulas que vamos a llevar a un pliego y que en su debido momento lo vamos a discutir con la empresa, y que si no llegamos a un acuerdo veremos si nos vamos a una huelga de trabajadores o no. A los delegados de prevención los sacaron del compensatorio y además es de eso no les permiten la entrada a la empresa, y los trabajadores no tienen en este caso quien vele
por sus condiciones laborales. Eso es muy cierto. Los delegados de prevención sabemos que gozan de fuero sindical, sabemos que tienen funciones inherentes a su cargo como tal, en velar por la protección de los trabajadores, por la salud de los trabajadores, por las condiciones de trabajo, y a estos trabajadores no se les permite la entrada por el hecho de que están de descanso de compensatorio. Algo muy parecido a lo que están haciendo con la junta directiva del sindicato, que no les permiten trasladarse a los centros de distribución foráneos para que hagan y ejerzan su derecho, pues su libertad sindical de manera colectiva. Asumen suplencias y no las pagan en regional, dicen por aquí también. Parte de los incumplimientos que viene incurriendo Cervecería Regional al contrato colectivo. Hay en el contrato colectivo una cláusula que se denomina suplencia, que no es más que el pago del salario básico, incluso con todas las incidencias que tienen carácter salarial, ¿verdad?, a esos trabajadores que hacen suplencias de un cargo superior. Es muy frecuente que esto ocurra cuando un nómina diaria, o sea, un obrero hace las veces de un supervisor, que son nómina mensual en Cervecería Regional. Entonces solamente se le cancela parte, o sea, solamente un 20, un 30% del salario básico, cuando nuestra convención colectiva no señala esa condición tal cual, sino que señala de que tiene que cancelársele con todos los beneficios y el salario básico completo. Y también ocurre entre los mismos cargos establecidos en el tabulador de salario de la nómina diaria, donde un ayudante hace las veces de un operador de máquina y no se les cancela esa diferencia. Entonces, esa forma parte de las 16 cláusulas que nosotros hemos detectado en la convención colectiva. Bueno, no, el problema es eso de que cómo se pueden incumplir las leyes, ¿no?, de una forma tan divertida, en cierta forma, ¿no?, sin que haya una respuesta. A mí lo que me preocupa más es la respuesta del Estado, ¿no?, como gerente de todo lo que es lo sindical, más allá de ustedes mismos, pues, que tienen que hacer cumplir esa legalidad. Eso forma parte muchas veces de lo que nos conseguimos en la administración pública, Juan, de la burocracia. Si bien es cierto, en las leyes existen lapsos que tienen que cumplirse y las empresas tienen el derecho a la defensa, pero también muchas veces quizás el exceso de trabajo, no puedo decirlo, pero la burocracia muchas veces va en contra de la clase trabajadora, quienes son los que se exponen a la espera de tantos meses para que se le dé respuesta sobre un proceso que nosotros hayamos interpuesto, y que los trabajadores y las empresas juegan al cansancio que muchas veces lo logran, muchas veces nos mantenemos en pie de lucha y muchas veces logramos nuestro objetivo. Dice por aquí Henry, sigue adelante, haz valer nuestros derechos, es injusto lo que la empresa le está haciendo a varios trabajadores. Muchas gracias, seguiremos en pie de lucha. Nuestra organización sindical, como lo dije hace un momento, está perennemente en las instalaciones de Planta Maracaibo, y nuestros teléfonos están abiertos para cualquier situación irregular que se siga presentando en cervecería. Nosotros no nos hemos parado de la mesa de negociación con la empresa. Lo peor que podemos hacer es eso, porque tan claro estamos de que con el diálogo podemos lograr mucho más que por la vía conflictiva, pero eso no lo entiende Cervecería Regional. Cervecería Regional, cada vez que dice no, nos da un paso más ante las instituciones, nos da un paso más a que radicalicemos acciones. Cuando dicen familia regional es pura falacia. Los trabajadores nos ven como un activo más, no como seres humanos. Así es. Uno de los eslogans de Cervecería Regional es que somos la gran familia regional. La gran familia que discrimina, la gran familia que tiene preferencia por unos y por otros no. Entonces eso crea ese malestar. Fíjese que los trabajadores se están pronunciando en ese malestar que te mencionaba anteriormente. Un malestar que se ha trasladado a los puestos de trabajo. El trabajador no está motivado, Juan. El trabajador, aparte de los problemas familiares que pueda tener, no va a un puesto de trabajo con las ganas de producir, con las ganas de aportar su granito de arena para que se mantenga la producción como tal. Y con esto no quiere decirle que el trabajador está incurriendo en prácticas de sabotaje ni nada por el estilo. Solamente es que es muy distinto un trabajador motivado, un trabajador que vaya al puesto de trabajo con la certeza de que en su casa tiene la comida para sus hijos y para su esposa, a que vaya un trabajador pensando en qué pasa si comió mi hijo, si comió mi esposa, o dejarlo la buena de Dios. Entonces, son cosas muy distintas, y nosotros le decimos a Cervecería Regional, el mensaje que siempre lo hemos llevado:
siempre le hemos llevado en la mesa de negociación, en la mesa de acuerdo, en los medios de comunicación, tal cual como estamos haciendo hoy, de que considere la situación económica que hoy en día está atravesando los trabajadores de cervecería regional y que pare la discriminación y la desigualdad que existe entre una nómina y entre otras. Henry, muchas gracias. ¿Algún mensaje para Muchas gracias, Juan. despedir el programa? Bueno, el mensaje es a los trabajadores. El mensaje a los trabajadores a tener confianza en su sindicato, tal cual como lo ha venido demostrando a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos 4 años ya dirigiendo la representación sindical y que hagamos un poco de historia de que nosotros erradicamos aquellas malas prácticas del sindicato patronal que existía antes en cervecería regional y que con esa misma dignidad intachable que nosotros hemos tenido, vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Y paciencia de que de las tormentas luego llega la calma y que nosotros con nuestro trabajo vamos a lograr reivindicar lo que antes eran los trabajadores de cervecería regional. Un grupo de trabajadores que hay que decirlo, un grupo de trabajadores que venía percibiendo un salario incluso de 4 salarios mínimos nacional y hoy en día, bueno, lamentablemente nuestros salarios se han venido desvaneciendo, pero nosotros estamos acá para hacer valer nuestros derechos y nuestras justas aspiraciones. Gracias, Henry González, y a ustedes también por habernos acompañado este día de hoy.